Hablamos hoy acerca de resolver el pecado. Salmos 32, 1 al 5, así dice la palabra de Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El pecado es una realidad universal. Desde Adán y Eva hasta hoy y hasta el último hombre que exista sobre la tierra, el pecado es y será una realidad universal. Muy temprano en la vida comenzamos a tener conciencia del pecado, de lo que hacemos. Y los niños muy temprano en la vida comienzan a tener la sensación de la culpa y la vergüenza. El niñito que está con los labios llenos de mermelada y te dice, mamá, yo no me comí la mermelada, ¿sí? Yo no le pegué a mi hermano. Pues es una forma de tratar con el pecado. Los niños generalmente lo niegan, ¿sí? ¿Qué hacemos con el pecado? ¿Cuáles son las soluciones humanas que nosotros damos a esta realidad del pecado? Porque el pecado es molesto, el pecado te aflige, el pecado te culpa, te sientes condenado, te sientes avergonzado, nos sentimos mal con las personas hacia las cuales pecamos, nos sentimos mal con Dios contra el cual hemos pecado. ¿Y qué soluciones damos humanamente al asunto del pecado? La primera solución es encubrirlo, taparlo, que nadie lo sepa. Pero dice el libro de Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso fue lo que hicieron Adán y Eva. Lo encubrieron, se escondieron de Dios. El pecado nos lleva a veces a escondernos de Dios o a escondernos de las personas a las cuales hicimos daño. La primera manera en que el hombre humanamente, naturalmente, trata de resolver el pecado. La segunda es negarlo. Lo negamos, mentimos para decir yo no fui. Y te pueden haber descubierto y la evidencia está ahí. Seguirás diciendo yo no fui. Hay gente que miente exageradamente. Todo el mundo sabe que fue, pero él o ella seguirán diciendo que no. En tercer lugar, justificamos el pecado. Esta es la tercera solución que tomamos humanamente. Decimos, sí, yo lo hice, pero lo hice por tal cosa, lo racionalizamos. Hay un dicho que es, el que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Eso es justificar el robo, racionalizarlo. Y aunque quizás no hagamos eso, racionalizamos muchas de nuestras conductas pecaminosas o de nuestras conductas que faltan a Dios o faltan a la familia o faltan socialmente, las racionalizamos y las justificamos y eso trae cierta tranquilidad a nosotros, pero no resuelve el pecado. En cuarto lugar, lo proyectamos. Yo tengo malas intenciones, pero yo veo las malas intenciones en el otro. Eso se llama proyección. Es un mecanismo de defensa psicológico que todos nosotros tenemos. Culpamos a otros, culpamos a la esposa, culpamos al jefe, culpamos al gobierno, culpamos al diablo, aún culpamos a Dios. ¿Por qué Dios no me lo impidió? ¿Por qué Dios no dejó que yo hiciera esto? ¿Por qué Dios? Y etcétera, etcétera. Hay muchas repercusiones cuando no resolvemos el pecado. La primera repercusión es en relación con Dios. El pecado hace que nos alejemos de Dios. Sentimos vergüenza, sentimos culpa, sentimos condenación, sentimos que Dios nos va a rechazar si nos acercamos a Dios. Entonces nos alejamos y nos secamos espiritualmente.
nos debilitamos porque no estamos orando, no estamos leyendo la Biblia, a veces hasta dejamos de ir a la iglesia, nos alejamos de todo lo que nos nutre espiritualmente porque el pecado está haciendo esta repercusión en nuestra vida espiritual. En nuestra conciencia, la voz del Espíritu nos llama a arrepentirnos, pero el enemigo nos acusa diciendo que no hay ninguna salvación, aunque nos arrepintamos. Así es que luchamos ahí entre la voz del Espíritu y la voz del diablo. El Espíritu nos llama a arrepentirnos para resolver el problema. El diablo nos dice no hay solución, así es que no lo intentes. Hay un efecto en la conciencia y hay muchas veces espíritus malignos de acusación, de vergüenza, de rechazo, de condenación y de culpa que entran en la vida de las personas cuando no han resuelto el pecado, cuando no lo han confesado, cuando están en esa situación, y esos espíritus se encargan de martirizar a la persona y llevarla más lejos aún de Dios, porque si ya no hay esperanza, ¿para qué buscar una solución? En la salud, el pecado tiene muchas veces efectos psicosomáticos, enfermedades, debilitamientos, como el profeta dijo allí: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ahora, en las cortes celestiales, el pecado no confesado, no resuelto, trae serios problemas porque el enemigo nos acusará delante de Dios. Nos acusará para levantar alguna causa contra nosotros, para reclamar algún derecho contra nuestra vida porque estamos pecando y no nos hemos arrepentido y no hemos resuelto el pecado. Por lo tanto, el pecado tiene graves consecuencias si no lo resolvemos. ¿Cuál es la solución divina para el pecado? La solución divina se llama perdón. Dios quiere perdonarnos. Dios quiere perdonar nuestros pecados. Dios no quiere que estemos en esta lucha interna, en esta huida, en este fracaso interior. Dios nos quiere perdonar. Pero hay 4 requisitos que debemos cumplir para ser perdonados, para resolver el problema del pecado. El primer requisito es arrepentirnos. Arrepentirnos. Si nos arrepentimos, Dios nos perdonará. Dios nos perdonará. Este es el primer requisito. El segundo requisito es confesar nuestros pecados. Dice Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira, quiero explicar algo. El arrepentimiento tiene que ver con la disposición de el dolor. Me duele haber pecado, estoy arrepentido, no quiero hacerlo más, quiero reparar esto, estoy dolido por lo que hice. Ese es el arrepentimiento. Pero la confesión de pecados, hay que aclararlo. Si confesamos nuestros pecados, dice aquí, no dice si confesamos que hemos pecado, porque mucha gente dirá: Señor, te confieso que he pecado, perdóname todos mis pecados. No, lo que Dios dice: confiesa tus pecados. Señor, le robé 50,000 pesos a esta persona, perdóname. Señor, le dije malas palabras a mi compañero en la fábrica, perdóname. Señor, ofendí a mi esposa, perdóname. Eso es confesar el pecado. No confesar que he pecado, sino confesar los pecados. Primer requisito, arrepentirse. Segundo, confesar nuestros pecados. El tercer requisito es apartarnos del pecado, dejar de hacer lo malo que estábamos haciendo. Por eso dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así es que tenemos arrepentirnos, confesar, apartarnos del pecado y, por último, aceptar el perdón de Dios por la fe. Una vez que te has arrepentido, has confesado y te has apartado, debes creer que Dios te ha perdonado. Debes aceptar el perdón por fe. He conocido gente que, aún habiendo hecho todos estos pasos, seguía sintiéndose culpable y buscando nuevamente arrepentirse o hacer cosas para que Dios le perdone. El perdón se recibe por la fe. Una vez que hiciste lo que tenías que hacer, tienes que aceptar por fe el perdón de Dios como una misericordia y una gracia divina. Este tema se llama resolver el pecado.
Y hay 6 cosas que Dios hace cuando nos arrepentimos. La primera es que nos da un perdón judicial de todos nuestros pecados. El perdón es algo que ocurre en el cielo. Judicialmente, Dios levanta la acusación que había contra nosotros. Nos perdona. Nos libera judicialmente. El pecado es un problema judicial. Nos mete en problemas judiciales con Dios. Y entonces cuando Dios nos perdona, nos libera judicialmente. ¿Sí? En la justicia divina. Hablo de la justicia divina. Así como cuando alguien comete un delito en la tierra y es llevado a los tribunales y es culpable, pues bien, el pecado es un delito espiritual y eres llevado a la corte y eres culpable, pero cuando Dios te perdona, te libera judicialmente. Esta es la primera cosa. La segunda, Él borra nuestros pecados. Eso dice Hechos 3:19. Si nos arrepentimos y confesamos, Dios borra. Hay registros en los cielos de todos nuestros pecados. Quizá nadie lo vio en la tierra, pero en el cielo se escribe, está todo registrado. Y cuando me arrepiento de mis pecados y los confieso y me aparto de ellos, mis pecados son borrados de los registros del cielo. Ya no hay registros en los cielos acerca de mis pecados y el enemigo ya no tiene de dónde acusarme porque mis pecados han sido borrados, han sido perdonados por Dios en el cielo y han sido borrados en el cielo de los registros celestiales. En tercer lugar, Dios aleja de nosotros nuestras rebeliones. Esto se llama remisión. Dios remite nuestros pecados. Dios los aleja. Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, dice el Salmo 103. Dios lo aleja de ti, lo aleja tanto que tú no lo ves y ya ni siquiera lo vas a recordar. ¿Sí? Dios lo aleja de ti. Nunca más debes recordarlo. En cuarto lugar, Dios sepulta nuestros pecados en lo profundo de la mar. Esto dice Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Sepultaré vuestros pecados en lo profundo de la mar. Así que mira qué precioso, ¿sí? Mira, primero, Dios nos perdona judicialmente. Segundo, borra nuestros pecados. En tercer lugar, aleja de nosotros nuestros pecados. En cuarto lugar, sepulta nuestros pecados en lo profundo de la mar, donde nunca más los veremos. En quinto lugar, Dios olvida definitivamente nuestros pecados. ¿Cómo podría olvidar el todopoderoso, omnisciente Dios? Yo no lo sé. Pero Él dice, me olvidaré de tus pecados. Y si Él lo dijo, así tiene que ser. Él se olvida. Él no va a recordar tus pecados y tú tampoco los tienes que recordar. ¿Quién querrá recordarlos? El enemigo, el diablo. Se cuenta la historia de Martín Lutero cuando él estaba en medio de toda su lucha por restaurar la vida de la iglesia. Tuvo una visión, vino el diablo con un rollo debajo del brazo un rollo muy grande, y él le dijo, mira, todos estos son tus pecados, todos los pecados que has cometido en tu vida. ¿Tú crees que Dios te puede utilizar con todos estos pecados encima? Martín Lutero tomó una pluma, untó en tinta roja y escribió sobre aquel rollo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Dios olvida y limpia. Y esa es la sexta cosa que Dios hace. Nos limpia espiritualmente con la sangre de Jesús. Nos limpia nuestra alma, nuestro ser, aún nuestro cuerpo, es limpiado por la sangre poderosa del Señor Jesucristo y quedamos tan puros como si nunca hubiéramos pecado. El pecado debe ser resuelto, no debe ser ocultado, no debe ser negado, no debe ser racionalizado, justificado. No, el pecado debe ser confesado a Dios, arrepentirnos y apartarnos de eso y aceptar el perdón de Dios. Y Dios hará estas 6 maravillosas cosas a nuestro favor. Trata el pecado personal de la forma en que la Biblia lo dice y tu corazón y tu conciencia estarán siempre en paz con nuestro Dios.